¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Son las 21:02. La temperatura en este momento está en 27 grados. Ustedes acaban de ver el pronóstico en el servicio informativo. Simplemente la actualización de datos. Esto va a bajar hasta los 19 y después ya tenemos súper calor para esta semana. Súper calor. Bueno, hoy nos acompañan nuestros compañeros Carlos Benítez. Vamos a hablar del caso Bonifacio Ríos Ábalos. Graves consecuencias institucionales puede tener este caso. Y nuestro compañero Iván Leguizamón, vamos a hablar del tema de la policía. Pero Iván está manejando ahora mismo una información que queremos ya compartir con usted. Iván, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Enrique, a la audiencia. Ricardo Merlo, el fiscal adjunto es todavía, ¿verdad? Sí, el fiscal adjunto. De la Unidad de Derechos Humanos. Sí, señor. Esta tarde tiró un tuit que dice, con una foto de, hay información de que Juan Arrón y compañía escaparon de Uruguay. Así, en principio muchos le tratamos, debo decirlo, de irresponsable, ¿verdad? Porque después le llamaron, tanto de aquí, de ABC TV, de ABC Cardinal, de ABC Digital, de ABC Color, y el tipo ahora dice, no tengo información. Yo puse que habrían escapado. Estamos consultando con fuentes oficiales, fuentes diplomáticas, y nos están diciendo que hubo hoy un vuelo que salió del aeropuerto de Carrasco, de Montevideo, rumbo a Madrid, España, a las 13:20. Y que ese avión habría transportado, o que en la nómina de pasajeros figuran Juan Arrón Sujurt, Anuncio Martí Méndez y Víctor Antonio Colmán. Candia. Pero eso quedó confirmado, de que están... A las 13:20, en la nómina de pasajeros de un avión que despegó de Montevideo y que aterrizó en Madrid, figuran los 3 paraguayos fugitivos, bueno, buscados en realidad por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, ahora ya viuda de Bernardi, como pasajeros de un vuelo de Montevideo a Madrid. Y ahí está la confusión, porque ellos en teoría estaban en una cárcel. Estaban detenidos. En teoría. En teoría. Claro, porque hay que recordar, ellos estuvieron durante casi 15 años con refugio político en Brasil. Sí, señor. Esa condición les fue arrebatada hace poco tiempo. La fuga de Brasil, lo que ya fue una vergüenza. Claro, y ellos escaparon de Brasil ya Sí. cuando se les revocó ese estatus. Fueron detectados en Uruguay, y Uruguay gentilmente se ofreció ante Paraguay a buscarlos, y después informó, ¿saben qué? Les detectamos en Uruguay. ¿Quieren agarrarlos o no? Y estaban Sí, detenidos. y después ya los tenemos bajo custodia, ellos Y mientras se decide la suerte de los 3, van a permanecer en un centro de detención, una cárcel. Lo que no entendemos es si es que se escaparon de Uruguay, no van a peligrar una fuga que de la prisión. No, ¿Y cómo van a conseguir pasajes? ¿Cómo vas a comprar el pasaje y cómo te vas a subir al avión si para todo eso necesitas presentar pasaporte? Entonces, ¿qué pasó? Si es que efectivamente volaron a Madrid, ¿por qué la justicia uruguaya no avisó por lo menos a la paraguaya? Tan bien se estaba portando, entonces, pero si le largó, ¿por qué no comunicó? No. Pero no tenemos chequeo independiente todavía de eso, Iván. No, es que ahora en Madrid se está tratando de confirmar mediante fuentes diplomáticas si es cierto. Pero la nómina de pasajeros de ese vuelo, de esa conexión Montevideo-Madrid, en la nómina figuran los 3 paraguayos. Esa es la información que llegó a nuestro país. Ahora, Uruguay siempre fue de respetar los protocolos. Uruguay hasta ahora, fuera de horario oficina, no te va a informar nada. O sea, Uruguay es un país medianamente serio que respeta sus protocolos. Y, ahora, por ejemplo, la policía de Interpol ahora no te va a informar si es cierto. La Cancillería de Uruguay no te va a informar ahora si es cierto. Mañana, horario de oficina recién. Pero hay información de que se escaparon a España. ¿Y con España tenemos tratado o algo por el Claro, estilo? sí. Nosotros hace poco extraditamos a un español detenido en nuestro país. Aquel caso del chef buscado por abuso sexual. Tenemos casos de paraguayos que vinieron de España. Pero si yo fuera Ron no me quedaría en Madrid tampoco. Y bueno, no sé, pero o sea, mira, yo no te estoy diciendo ahora están en Madrid. Claro. Yo te estoy contando que a mí me dijeron Que figura en la que lista. figuraban en la nómina de pasajeros. Pero si es que figuran en la nómina de pasajeros, evidentemente Uruguay les liberó. Pero Así. ¿y por qué Uruguay no le va a contar a Paraguay que les liberó? Totalmente de acuerdo, señor. Así es. Estimados amigos, ustedes pueden escribirnos a nosotros al WhatsApp 0971-444
200 para dar sus opiniones sobre cualquiera de estos dos casos. El caso de la Carta Orgánica a la Policía o a Ron Martí, o el caso del ex ministro Bonifacio Ríos Ábalos. Perdón, Carlos, me pasé de largo con el tema de la información que tenía. Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que esta mañana hablamos con Sara Parquet en ABC Cardinal y ella nos dio el número de documento y todo, la orden de reposición 737 de la Corte Suprema de Justicia, que nos reiteró y leyó el texto. Yo no vi el texto, pero ella leyó, y diciendo: la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, con la firma de Manuel Ramírez Candia, sí repone en el cargo a Bonifacio Ríos Ábalos. ¿Cómo es lo que viene en la mano? Bueno, yo el documento que vi no ordena la reposición. Acá hay que entender bien que en el 2000, partamos en el 2009, el 30 de diciembre, la Sala Constitucional de la Corte, integrada por 3 camaristas o miembros del Tribunal de Cuentas, anula la resolución del Senado por la cual fueron destituidos los ministros Carlos Fernández Gadea, ya fallecido ahora, y Bonifacio Ríos Ábalos. Esa es la resolución o el fallo de la Corte por el cual se dispuso que ellos sean reintegrados a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el fallo. Posteriormente, contra ese fallo se presentaron aclaratorias. ¿Qué implica eso? Que el fallo no quedó firme. Y recién, en el 2 de septiembre pasado, la Sala Constitucional, integrada por el ministro Manuel Ramírez Candia y los camaristas Cristóbal Sánchez y Antonia López, resolvieron esa aclaratoria. Y posteriormente sacaron una aclaratoria de la aclaratoria por una equivocación de números de la sentencia. No hace al fondo de la cuestión. Lo importante es la primera aclaratoria, que por un lado rechaza la aclaratoria que había presentado el entonces fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, en donde pregunta quién es el órgano o cuál es el órgano que debe ejecutar el fallo dictado en diciembre del 2009. La Corte rechaza esa parte de la aclaratoria, pero hace lugar a la aclaratoria promovida por Bonifacio Ríos Ábalos. ¿Qué es lo que pregunta Bonifacio Ríos Ábalos? Bonifacio Ríos Ábalos le dice a la Corte: la sentencia en el del 2009 fue favorable para mí, y en esa sentencia falta que se dicte la regulación de los honorarios, o sea, quién paga las costas del juicio, que sí o sí se debe establecer en la sentencia. Entonces, en esa aclaratoria, en ese punto de la aclaratoria, sí se hace lugar, y por mayoría de votos, con los votos de Cristóbal Sánchez y Antonia López, se establece que sea por el orden causado. O sea, cada uno paga su voto. Y para mí acá viene lo importante. El doctor Ramírez Candia dice en su voto: yo tengo la postura que por el artículo 106, creo que de la Constitución, dice: los senadores que votaron por la destitución de Bonifacio Ríos Ábalos son los que tienen que pagar. Artículo 106. Sí, señor. La responsabilidad del funcionario, sí, señor, en el ejercicio de sus funciones. Ese punto es importante, que en sus declaraciones a la prensa el doctor Ramírez Candia no menciona, porque él le responsabiliza al UJIER por esa notificación. Sin embargo, en su voto, él le quería imponer las costas del juicio al Senado. ¿Qué implica eso? Que el Senado perdió el juicio. Que el Senado perdió el juicio, pero hay un punto muy importante, que para él el Senado era parte de ese juicio. Porque si yo no soy parte de un juicio, no tengo por qué pagar. No tengo por qué pagar ninguna costa. Entonces, ese es un punto demasiado importante. Esta es la resolución. Ahí está. Lee un poco esa parte resaltada. Pero corresponde señalar que las costas deben imponerse a los senadores que votaron a favor de la resolución declarada inconstitucional por imperio del artículo 106 de la Constitución, que establece
personal, La responsabilidad personal de los tendría que ser. funcionarios, responsabilidad falta acá, de los funcionarios públicos por los actos irregulares cometidos en el ejercicio de funciones. Por consiguiente, corresponde hacer lugar a la aclaración solicitada por los recurrentes en los términos procedentes. Es mi voto. Y mira otro punto, de los funcionarios públicos por los actos irregulares. Sí. O sea, él consideró irregular La destitución. la destitución, y aparte dice la resolución, que votaron a favor de la resolución que declara inconstitucional aquella resolución de destitución. Entonces, este punto, por ejemplo, yo creo que es muy importante, y eso se evidenció en la preocupación de Blas Llano y Enrique Baqueta. Claro, que son los que se fueron a hablar primero con el presidente de la República y después se fueron a hablar con el presidente de la Corte para aclarar. Porque acá había, esto te lo digo a título de comentario, vos tenés la información, Carlos, había causales de juicio político contra los tres, o sea, contra el ministro Ramírez Candia y los dos camaristas de destitución pura y simple. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esta disposición que está acá, a mi modo de ver, constituye un prevaricato. Y en segundo lugar, es un escándalo jurídico con respecto a la resolución del año 2010. Pero ahora entiendo por qué Sara Parqués nos decía esta mañana, la resolución 737 establece una orden de reposición. Una orden de reposición. Es muy importante aclarar también que el fallo es del 2009, de 30 de diciembre del 2009. El 5 de enero del 2010, el Pleno de la Corte declaró que no tiene validez jurídica ese fallo por una resolución administrativa. En consecuencia, por eso es que nadie se animaba a resolver la aclaratoria que se presentó. ¿Por qué? Porque si se tocaba la aclaratoria, se revivía el fallo del 30 de diciembre del 2009. De acuerdo a lo que estuve indagando en tribunales, porque varios magistrados camaristas se fueron inhibiendo hasta llegar a los que integraron la Corte y el nuevo ministro, que es Ramírez Candia. La mayoría de los camaristas opinó que la Corte hubiera declarado inoficioso ese pedido de aclaratoria. O sea, porque yo solamente puedo aclarar algo que existe. Yo, así por una cuestión de lógica, si vengo y te digo, Enrique, me enteré que vos dijiste que Carlos Benítez es hijo de su madre, ¿verdad? Entonces vengo y te pregunto, y me dije, yo no dije eso. Yo lo que dije, Carlos Benítez es un hijo de P. ¿Verdad? Me estás aclarando. Sin embargo, si vos no dijiste luego nada, no vas a aclararme nada, no hay nada que aclarar. Claro. Si esta Corte que se emitió la aclaratoria hubiera dicho que esa aclaratoria es inoficiosa, hubiera considerado la resolución del inexistente. 5, la del 30 inexistente, y la válida, la del 5 de enero del 2010. Por eso es que a mí me parece que estaba totalmente justificado el traslado de Blas Llano a la presidencia de la República, después a la presidencia de la Corte, con Enrique Baqueta, miembro del jurado de enjuiciamiento presidente, porque acá había dos camaristas integrando la sala constitucional. Sí, hay dos camaristas. A mi modo de ver, Carlos, aquí corresponde el enjuiciamiento de Ramírez Candia, porque eso está escrito. Está escrito. Por eso reproducimos, porque es muy importante. Sí. Es muy importante reproducir esa parte de la postura, porque también para deslindar la responsabilidad de Lugier, que es un funcionario muy inferior. Claro, ahora fíjate vos, Iván, que el presidente de la Corte, cuando hace la convocatoria y la reunión, lo culpa a Lugier. O sea, toma la historia de Ramírez Candia para desprenderse de su responsabilidad y dice, no, Lugier nomás llevó una resolución equivocada. Por eso es cuando esta mañana, cuando hablamos con Sara Parqués, que es la abogada de Bonifacio Ríos, ahora además es su señora. Eso te iba a preguntar, ¿su señora? Sí, su señora y su abogada, ¿verdad? Entonces ella nos dijo, no, acá yo les voy a leer el texto expreso
No es que voy a opinar. Y bueno, y ahí es muy importante, ella te habrá leído el fallo del 30 de diciembre del 2009, porque a eso se remite la aclaratoria. Y en el fallo del 2009, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que informar y qué es lo que se había dispuesto en ese fallo principal? Que se notifique a la Cámara de Senadores, que se notifique al Poder Ejecutivo y a otras instituciones. No ahora, sino aquella vez. Entonces Lugier mira y dice, bueno, la aclaratoria es el accesorio del principal, yo tengo que llevarle otra vez el principal al Senado, ¿verdad? Más la aclaratoria que se resolvió ahora, las dos aclaratorias resueltas. Por eso es que el Ujier realiza y él hace unas declaraciones muy contundentes y cita artículos del código que le habilitan a él a preparar ese documento. Pero el Ujier no actuó por casualidad, Claro, nomás también. No. El O sea, Ujier, atender lo que nos dijo hoy Sara. O sea, no, claro que yo le pagué al Ujier, pero eso es lo que dice la ley, ¿no? Exacto. O sea, la ley No, dice, no es que fue un soborno, andás No. la ley le ordena al abogado interesado Claro. a pagar esa costa. Si a vos te parece que ¿Y una- cuánto? No, ni idea. No, 21.000 guaraníes por cada notificación. 21.000 guaraníes Dos habrá notifica- costado todo este barullo político. No, dos notificaciones él hizo, según explicó el muchacho. 42. 42.000 guaraníes. Pero es importante aclarar ahí, no, es importante, como dice Enrique, aclarar ahí que las partes impulsan el proceso. Si yo creo y estoy seguro que la resolución es favorable para mí, de hecho que al día siguiente que salga voy a mandar notificar al Senado o a cualquier otra institución y le voy a pagar al Ujier, porque eso me habilita la ley, no es ningún soborno ni estamos ante Eso una explicó situación hoy. irregular. Y ahora, acá viene una cuestión, Carlos, que me gustaría también aclarar. Porque la reunión del presidente del Congreso con el presidente del Jurado de Enjuiciamiento y el presidente de la Corte, donde estaba Ramírez Candia incluido, y la doctora María Carolina Llanes, estaban Sí, en la conferencia de en la prensa. conferencia de prensa. Que es algo muy importante, te voy a atajar ahí cuál es el muy importante de lo que leí. Imagínate, o sea, Blas Llano, creo que Blas Llano declaró o Enrique Baqueta que ellos le llamaron al presidente de la Corte para que salga a aclarar inmediatamente. Pero yo estoy de acuerdo con ese procedimiento, Sí. porque explico por qué. Sí. O sea, a lo que ellos, mediante una comunicación oral, una conferencia de prensa, invalidan una resolución de la Corte. Que no sirve absolutamente de nada esa declaración. Entonces, ¿qué pasa con todo el lío? No existe nada en el expediente, no hay nada. En el expediente rigen las dos aclaratorias últimas resueltas, o sea, la del 2 de septiembre y la del 7 de septiembre. Lo que diga el presidente de la Corte o lo que diga algún ministro Claro, en declaraciones a la ellos lo que prensa. dijeron es, no, esto no vale. Nosotros acá lo que vamos a hacer es enviarle esto a... O sea, esto que está acá no vale. Lo que No vale, acá tiene la él no va a culpa es el ocupar más, Ujier. él no va a ocupar más un cargo en la Corte y el Ujier va a ser sumariado. Pero Eso es ¿por lo que qué digo. al final? Si usted está diciendo que lo del Ujier fue, no sé, cumplir con su Claro, rol, yo estoy, exactamente. ¿por qué entonces el Ujier va a ser sumariado? Porque, porque lo convirtieron en chivo expiatorio para salvarle, bueno, pero- para salvarle la espaldita Y dejaste lleguemos nosotros y no la piola. Pero- ¿Entendiste, Enrique, lo que No dije? entendí, pero interpreto que es, se corta la piola por lo más fino. muy bien. Está bien. Sí, Ya exacto. ahí mi mía es la guaraní, Carlos. Guaraní, sí. Pero entiende. Este, todo. lo Lo que- tabunte, ¿verdad? No, lo que pasa es que sea para mí una vergüenza que se le esté salvando la espalda a un ministro que hizo un voto, porque atender, Iván, Y él es nuevo, ¿verdad? Él él es nuevo. Atender esta cuestión, dos cosas que yo señalaba acá para toda la gente que nos está mirando. Por imperio del artículo 106 de la Constitución, las costas deben imponerse a los senadores que votaron a favor de una resolución declarada inconstitucional. Lo cual implica, amigas, amigos, implica clarísimamente que el ministro Ramírez Candia cree total y absolutamente que el Senado no tenía títulos suficientes para destituir a Bonifacio Ríos Ábalos, lo cual implica a su vez que el señor ministro no está comprendiendo el alcance del artículo 225 de la Constitución, que es el que establece el poder discrecional del Congreso para destituir a los ministros de la Corte. Por tanto, si esto es cierto, si esto que estamos mostrando acá es verdad, entonces el ministro Ramírez Candia no puede ser ministro de la Corte ni un minuto más. Lo siento mucho, mi querido Manuel, pero vos no podés decir así en público, por escrito, con tu firma,
¿Dónde está? Por ahí está. Ahí está en el medio. Ramírez Candia, que el Senado no tiene derecho a destituir a un ministro de la Corte, porque quiere decir que no leíste la Constitución y si leíste no entendiste. Porque el poder de destituir a los ministros de la Corte del artículo 225 es discrecional. Discrecional. No hay ninguna cortapisa, no tiene ningún límite. Es una decisión realizada por mal desempeño de funciones, punto, se acabó. Y ahí él revive porque mira lo que dice Enrique, los senadores que votaron a favor, dice, de la resolución declarada inconstitucional. Por eso te digo, revive la de 2009. La del 2009, revive la del 2009. Y ahí también es muy importante aclarar, Enrique, que en la resolución del 2010, de enero del 2010, la Corte estableció claramente que los magistrados que integraron la Sala Constitucional y que declararon inconstitucional la destitución de los exministros, se extralimitó en sus funciones. O sea, la Sala Constitucional o los ministros se extralimitaron. ¿Por qué? Porque ellos ordenaron la reposición. No se puede ordenar, la acción de inconstitucionalidad se declara nulo, pero de ahí la Corte no tiene ninguna autoridad para decir repongan, métanle preso, no puede decir, no puede ordenar dentro de una acción de inconstitucionalidad. Simplemente se declara la nulidad del acto realizado. Claro, ahora, acá quiero contarles nomás a la gente también una cosa, y Iván, quiero que participes de este tema, porque Sí. mira, acá lo que alega Sara Parquet en todo este proceso es que se violó el debido proceso en la destitución de Bonifacio Ríos Ábalos. Pero yo les quiero leer el 225, un ratito así, Sí, chiquitito, señor, para que la gente entienda de qué se trata. El presidente de la República, bla, 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 y los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio de funciones o delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3, corresponde a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 jugar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados. En caso de que sea culpable, separado de sus cargos, punto, se acabó. Esta disposición, estimados amigos, como todos pueden ver fácilmente, es de discreción del Congreso. El requisito único que exige el artículo 225 es alcanzar la mayoría de 2/3. No pone ningún otro requisito. Y lo que no está puesto en la Constitución no puede ponerlo el Congreso. Eso no existe y mucho menos puede ponerlo la Corte. En consecuencia, este artículo se hizo así y está así también en la Constitución de Estados Unidos y en las constituciones democráticas del mundo, estimado amigo, porque se trata de la confianza del pueblo en un funcionario. De nada más no se trata. Entonces, Carlos es ministro de la Corte y nosotros estamos 2/3 en el Senado y ya no tenemos más confianza en su desempeño. Se acabó, Carlos. Es tan sencillo como eso. Si un ministro de la Corte no entiende eso, estamos en un problema. Bueno, voy a abonar lo que vos estás diciendo. Eso le dijo la Corte a Fernando Lugo cuando recurrió a la Corte. Exacto. Contra la resolución del Senado que le destituyó de la presidencia de la República. Ahí le dijo la Sala Constitucional, no es justiciable este acto del Senado. Claro que no es justiciable. Porque es un juicio político, es una atribución que le otorga a los senadores la Constitución Nacional y nosotros no podemos juzgar. O sea, le dijo así de buenas a primeras. O sea, no, la Corte, ahí, Carlos, es importante, nos detenemos ahí un minutito, Sí, porque señor. a mí esto que estás diciendo es central, es el tema. La Corte ya tiene una sentencia sobre la justiciabilidad de este acto. Sí, y dice que no es justiciable. No es que no encontramos que no se violaron sus derechos, sino le dijo, no es justiciable este acto. ¿Y en dónde ya lo dijo? Es en la Corte. Lo dijo en la resolución del 5 de enero del 2010, cuando dice, si nosotros revisamos el juicio político, estaríamos atentando contra el artículo 3 de la Constitución que establece el equilibrio de poderes. Así mismo. O sea, nos estaríamos ubicando, seríamos un superpoder si empezamos a revisar el juicio político. Totalmente. Así Y mismo. esa es la figura.
demasiado importante como vos estás señalando y lo dice la Constitución. Ahora, sería diferente otro acto administrativo realizado por el Congreso. Vamos a suponer la destitución de un gobernador, por ejemplo. Sí, señor. Yo creo que el gobernador podría recurrir porque se podría haber pisoteado sus disposiciones, pero en el caso del juicio político, como vos lo estás diciendo, es una atribución y es para el control del legislativo contra los otros poderes del Estado. Así mismo. Voy a ir sobre el artículo 3 que estás mencionando, Carlos, porque me parece importante, porque porque después vamos a entrar en el tema de la Corte Interamericana. Sí. Bueno, señora, amigos, amigas, la Constitución, como acaba de explicar Carlos, en el artículo 3 dice que en la República del Paraguay el poder está dividido en 3, pero que estos 3 poderes se autocontrolan, se controlan mutuamente y son interdependientes. Y cada uno de estos poderes tiene un instrumento para controlar a los otros. Voy a explicar rapidísimo, voy a tratar de ser sintético. El poder judicial tiene un instrumento para controlar a los otros poderes que se llama la constitucionalidad de las normas. El poder judicial puede decir, por ejemplo, que una ley es inconstitucional. Es un órgano, es un mecanismo de control del judicial sobre el legislativo. O un decreto del Ejecutivo también. También, sobre un decreto del Ejecutivo también. Entonces le dice la Corte, por ejemplo, al Congreso, señor, esto que ustedes acaban de hacer no sirve, es inconstitucional. Control del judicial sobre el legislativo. El Ejecutivo tiene también un mecanismo que se llama el veto presidencial. El Ejecutivo le dice al Legislativo, esta norma no me parece conveniente para la República, control. Y sobre el judicial tiene la potestad de la prestación del acuerdo para integrar. Y finalmente, ¿qué tiene el Congreso? El Congreso tiene el artículo 225, es su mecanismo de control constitucional sobre la Corte y sobre el presidente. Si el presidente falla, le aplica el 225 y lo destituye, y lo mismo para los ministros de la Corte. Estos actos, estimados amigos, no pueden ser sujetos de medidas como la que pretende Ramírez Candia, porque destruye el equilibrio de poderes, como acaba de explicar Carlos. Y él les quiso imponer las costas a los senadores. Exacto. O sea, a los senadores que votaron, los que votaron a favor de la no destitución, no iban a pagar absolutamente nada. Los otros sí iban a pagar. Y ahora voy al tema. Esta posición, yo sí soy Yo antes de irte quiero la otra postura que dijiste en el tema del juicio político para que la gente entienda bien. Podemos remontarnos al caso del excontralor Enrique García. También. En el sentido de que quiero fortalecer, ahí la acusación de la Cámara de Diputados empieza diciendo, perdimos la confianza en tu gestión. Así mismo. Y después menciona los hechos presuntamente irregulares o la presunta comisión de delitos comunes posterior ya a eso. Primeramente le dice y hace un relato de por qué ya no cree, como ellos como representantes no creen como representantes del pueblo en la gestión del Contralor. Y es la aplicación del mismo artículo 225. Sí, señor. Sí, señor. Ahora voy, Carlos, si yo soy Sara Parquet, llevo esto a la Corte Interamericana. Y por eso es lo que Enrique Baqueta advirtió ayer esa situación y se fueron y acudieron junto al presidente de la República. Pero entonces hay que sacarlo a Ramírez Candia, lo siento mucho. Dijeron, esto evidentemente se va a usar ante la Corte Interamericana porque va a decir, miren, ellos se están contradiciendo, ahora están convalidando el fallo que supuestamente anularon, porque esa anulación también es discutible. ¿Por qué? Porque el fallo que se dictó reponiéndole a los ministros o anulando la resolución del Senado es una cuestión jurisdiccional. Sí, señor. Que no se puede invalidar por una resolución administrativa. Totalmente de acuerdo. Permitime un segundito, Iván, ¿qué tenemos? Información urgente y exclusiva. Me avisa un policía finlandés. Y gracias a los amigos que están pendientes del programa, dice, está mucho con tu teléfono, dice. A los que están pendientes de la información de Finlandia. Pero justamente es porque estamos averiguando. Finlandia, oficialmente República de Finlandia, es un país miembro de la Unión Europea. Sí, señor. Desde 1995 situada en el noreste de Europa. Tiene fronteras con Suecia, Rusia, Noruega.
¿Qué conoces de Finlandia? Finlandia, capital Helsinki, uno de los mejores sistemas de educación del mundo. Helsinki, sí. Sí, sí, sí. Limítrofe con Rusia. Yo conozco Finlandia, creo que era Edmund Johnson, un futbolista. Solamente No tengo por ni ahí. la más pálida idea, pero bueno, un país ¿Qué conocido. tiene que ver Finlandia? Me hace preguntar. Sí, ¿qué tiene que ver Finlandia? Y que Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán son ciudadanos finlandeses desde hoy. Perdóname, Sí. Carlos, me estás jodiendo. En exclusiva para la gente de Mesa de Periodistas, Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, presos hasta el viernes último en Uruguay, había sido, y atención, le concedieron el refugio político, RAE. El viernes la justicia uruguaya le dijo, sí, ustedes son refugiados políticos a partir de ahora. Por ende, vayan a cumplir arresto domiciliario. Y se fugaron. Y Paraguay ni olió. Pero ese es un problema de... Ahora mismo esto está considerado como traición de Uruguay a Paraguay. No, pero perdón, ese es un problema, no, perdóname. Pero el gobierno paraguayo estaba, por lo menos por delicadeza, por lo menos por Una amabilidad, notificación, se debe a la pucha notificar. reciprocidad. No, Uruguay perdón. decidió y no avisó a Paraguay, no comunicó, les concedió el arresto domiciliario a Ron Martí y Colmán a toda bala, movieron sus contactos internacionales porque en Uruguay van a haber elecciones y parece que va a ganar la derecha. Va a ganar el Partido Colorado. Entonces, O a el Partido toda Verde. bala. Che, tenemos un contacto, che, ¿dónde hay Finlandia? ¿Qué le parece Finlandia? Mucho frío, igual nomás. A Ron Martí y Colmán consiguieron pasaportes finlandeses y escaparon hoy de Uruguay bajo esa O nacionalidad. sea, está totalmente confirmado. ya. Ahora mismo, a ver, son las... 21:33. Acá, y en España son 6 horas de diferencia. Sí, en España te dio la hora. Estarán aterrizando, pero me dice un policía finlandés que ya le está esperando en el aeropuerto de Helsinki, en la capital de ese Son, país. son en este momento las 2 de la mañana con 33 minutos. Bueno, y van a hacer una escala y después ya pasan a Finlandia. Anda a buscarle vos a Finlandia ahora. Claro, no tenemos ni tratado de tradición ni nada. Pero Arocho, ¿me acuerdas de nada de Finlandia? Me dijo un policía de Helsinki, de la fuerza policial finlandesa. Qué capo es, Iván. Voy a defender a Uruguay. ¿Sí? Sí. Por la falta de notificación. No. Esperá, Iván. Vos tenés un caso que el gobierno está considerando de primera importancia política. Sí, Esperá. Y resulta que, ¿dónde está tu embajador? Entre paréntesis, no sé quién es el embajador. Rogelio Benítez. Rogelio, Sí. ¿qué estaba haciendo, papá? El que te estaba en el casino de Punta del Este. ¿Dónde estaba? Que en el Conrad estaba. ¿Entendés? Pero se movió, Nigo, todo, Enrique, absolutamente todo. La fiscalía. ¿Qué le costaba al fiscal general, ya que era Ñembo socio, qué le costaba una che? Parece que es cierto. Vamos a suponer que en Uruguay exista la independencia de poderes, ¿verdad? Mira esto. Pero ¿qué les costaba? Y che, parece que la jueza ni le va a dar el refugio. Anaitémora Eñandé y corriendo le llamamos a los uruguayos. Muévanse porque parece que acá se va a decir Nambrena. Esta foto es de, a ver, amigos, ¿cómo? Esta es la foto que subió Ricardo Merlo a su Twitter. Mercado Viajes. .ui. Es una agencia. Una agencia de... ¿A qué le parece? No sé. No me quiere agregar a decir quién es. Ah, Rom. No sé. Reitero, para la audiencia de ABC TV y si la audiencia de ABC Cardinal también creo que iba a enlazar la señal. Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán buscados por el secuestro de María Edith Bordón, viuda de Bernardi, obtuvieron el refugio político en Uruguay. El viernes último, la justicia les concedió arresto domiciliario. Durante el fin de semana tramitaron su nacionalidad finlandesa, que la consiguieron, y con pasaportes de ese país expedidos de manera súper rápida. Finalmente hoy a las 13:20 despegaron del aeropuerto de Carrasco de Montevideo, van a hacer escala en Madrid y de ahí van a volar a Finlandia, al noreste de Europa, donde finalmente van a ganar la clandestinidad de vuelta. Ni la clandestinidad, ya ni siquiera tienen que esconderse porque van a tener ciudadanía de la Unión Europea. Si tenés pasaporte finlandés, sos ciudadano europeo, podés viajar por toda Europa sin pasaporte, sin fronteras, sin nada.
El horno no está para bollos acá en Paraguay, te cuento, No, ante las autoridades judiciales, Ah. diplomáticas. Perdón. No, pero por delicadeza, Enrique. No. Yo, No sé si mira, vos naciste en un Pero mundo yo de creo que obra, a mí me molesta. aparte tendría que haber una notificación oficial. Una reciprocidad, Yo algo. creo que tiene que haber notificación oficial, pero a ver si nos entendemos. Pero demasiado niños se hacen los... No, a ver si nos entendemos, verá. Yo no estoy diciendo, no voy a... O sea, lo que digo es, señor, a vos te preocupa el tema, vos te ocupas del tema. ¿Por qué el embajador no puso una guardia especial? Pero Oye, viejo, ¿no le vas a martes. llamar a la jueza? Jueza, ¿le diste arresto? No. No. Jueza, ¿le diste refugio? No. vos Al le- día siguiente. No, vos no La le- a la revisión del pucha, expediente. Pero Nosotros jueza, hacemos en tribunales. jueza o alguien, avísame si algo no. No, por vos favor, le estar decías expectante. al secretario de la embajada... Te instalas en la secretaría. No, pero eso ya puede ser hasta medio acoso también. Pero, ¿qué le costaba? Cierto, no es ni su obligación, pero ¿qué le costaba por esa reciprocidad nomás? Por Nosotros una acá cuestión vamos política. vamos a ir a atender lo que va a pasar acá, Iván. No Y sé esa- si nuestro productor Pedro R. puede ir buscando reacciones, pero esto está Sí. confirmado. Ya, no, Me avisan totalmente. fuentes de la policía de Finlandia que ya le están esperando allá. Yo una cosa nomás quiero decir. ¿Saben lo que yo creo que no creo que tenga que pasar, mi querido Iván? Independientemente de la crítica que vos podés hacer, que es válida, yo creo que nosotros no tenemos que dejar de seguir buscando chivos expiatorios para justificar nuestra propia inutilidad. Señor embajador Rogelio Benítez, ¿qué estaba haciendo usted entre el viernes en que ocurrieron estos hechos y hoy, que es martes? Hoy no es lunes, es martes, o sea, tuviste un día hábil, 2 días hábiles enteros desde el viernes para enterarte. Y discúlpame, yo te voy a decir lo que están haciendo, porque de alguna forma más o menos les conozco. Estaban jodiendo. En Montevideo da gusto joder, te fuiste a comer al mercado del puerto y te le bajaste una botella de medio y medio y te chupa un... Eso, ¿entendés? Te chupa un huevo la cuestión de la embajada. Eso es lo que te fuiste a hacer. Y entonces ahora que te pasó esto por debajo de la nariz, mi querido Rogelio, ¿entendés? Ahora le vas a culpar vos a Uruguay. Y vas a tratar de que encima se genere un episodio diplomático entre Paraguay y Uruguay. No, pero porque yo, vos sos un inútil. Che, pero no me te voy a interrumpir. Sí. Acá el que le culpó a Uruguay soy yo, te estoy contando. Yo no No, dije que no, Rogelio Benítez le culpa. Yo asumo nomás la postura, te estoy transmitiendo. Yo le estoy culpando por eso a dije, Rogelio. esto se está considerando aquí en Paraguay como una alta traición de Uruguay. Por No. lo menos jugó sucio Uruguay. No, por lo menos. negativo. Pero ¿para qué se hicieron todas las reuniones? El fiscal general del Estado de Uruguay. Carlos, guárdame mi teléfono. Carlos, guárdame mi teléfono, por favor. Y entonces, si yo no me hago cargo de vigilar cómo guardó Carlos mi teléfono, yo después no le No. No. Carlos, guárdamelo por mi teléfono. Voy a cocinar. Avísame si suena. Por favor. Sí, dale, me dice Carlos. No. Yo estoy cocinando. Iván, suena tu teléfono. Él cumplió. Ahora, si yo le pedí, avísame cuando suena. Suena y él se hace el embotado. Cierto, Lo que- es su obligación. lo que Pero por pasa- lo menos a las puchas, somos Lo, en teoría. lo que pasa es que los dos están hablando Bueno, sobre, dame mi están teléfono ahora. especulando. Los dos están especulando. No sabemos en realidad cuáles son los hechos concretos que se dieron. O sea, no tuvimos acceso al expediente, no tuvimos a nada oficial, todo es extraoficial. O sea, la postura, la especulación tuya puede ser en gran medida cierta. Pues esa es el trabajo de los funcionarios públicos, Claro. es joder, no revisar, ¿verdad? Pero de todas maneras es importante, como dice Iván, si se estaban haciendo algunas negociaciones oficiales. Te voy a decir, Y perdón. por una cuestión de reciprocidad política, sí, No. hay buenas relaciones. El fiscal delegado de la unidad antisecuestro, Federico Delfino, estuvo en Uruguay haciendo lobby y fue recibido por el fiscal general del Estado de Uruguay, Correcto. ¿verdad? Me imagino que le habrá dicho Delfino algo así como que, che doctor, avísame por ahí, por favor, nosotros estamos expectantes. Yo te voy a decir una cosa. Uruguay es un país... Vos acabas de decir hace un rato lo siguiente, que yo suscribo. Uruguay es un país medianamente serio. En Uruguay no están embromando con las cosas. Acá lo que pasó, mi querido Iván, estoy especulando, Sí. porque como bien dice Carlos, es cierto, no estamos... Acá lo que pasó es que nuestra embajada dejó de atender el expediente. Y ahora le quieren culpar a Uruguay. Uruguay siguió la tramitación porque, discúlpame, la justicia uruguaya no es como la nuestra. Pero es que yo tampoco te contradigo en eso de que Paraguay debió haber estado al pendiente.
Lo que yo te digo nomás también es que Uruguay no perdía, o las autoridades uruguayas no perdían demasiado con un simple telefonazo, por reciprocidad, por caballerosidad, por llamarle cangrejo. Pero como dice Enrique, si la justicia es seria, el juez va a hacer su trabajo y dice, bueno, yo no... Bueno, pero entonces no, ¿para qué le reciben? Allá sí, vamos a... Bueno, también no. Escucha la verdad. Te hago una pregunta, Iván. Perdón, porque no me acuerdo nomás, en serio, te pregunto porque no me acuerdo. ¿En qué fecha fue ese viaje? A ver, ¿hace cuánto? ¿Un mes? Gracias, muy amable. Un mes y medio. Un mes y medio. Y el resto lo... Y aparte, atendé, el fiscal general de Uruguay le recibe a un fiscal, no digo de... No, pero él encabezó la comitiva. Claro, digo nomás porque yo me acuerdo haber publicado. Yo creo que por También lo menos estuvo el debería embajador. haber encabezado el fiscal adjunto o la fiscal general, como se hizo en los otros. Bueno, en pero y otros casos. Delfino es el fiscal delegado de la unidad de antisecuestro. O sea, casi es como un fiscal adjunto. No llega a ese rango. Gentileza tuvieron los uruguayos, pues no tenían por qué recibir. Cierto. Bueno, pero a la pucha. Entonces no vamos a cerrar nuestra frontera y cada quien que haga su vida. Lo que pasa es que nosotros damos... Pero ellos ni dependen de nosotros para muchos temas y nosotros de ellos. O sea, es una, digamos, una cuestión lógica de convivencia de vecinos, hermano, y también que... Uruguay tiene justicia seria y nosotros tenemos un gobierno de porquería. Eso nomás te quiero decir. Es muy populista eso que vos No, decís. nuestro gobierno- Vos te estás volcando ya otra vez. Es más fácil, puedes criticar. Yo lo pero que te digo- viejo, esta vez, a las Pero él puchas, no tiene ninguna aspiración política. no, ¿verdad? ya serio, pero- Este es un gobierno de pillos y piajeros donde todo el mundo se paga favores y todo el mundo hace lo que le canta. Entonces nadie hace responsabilidades. Bueno, pero Rogelio te Benítez- pongo otra vez el ejemplo, No. Enrique. A ver, te dejo mi teléfono, avísame si suena. Y Avísame. y bueno, ¿sabes lo que yo hice? O avísame si viene alguien junto a mí. Te voy a contar lo que hice. ¿Entendés? ¿Y qué vas a Guardé hacer? tu teléfono en el cajón de mi mesa de noche y yo también me fui a cocinar. Exacto, te olvidaste. Porque no es mi obligación. Ahora, ahí está, Cuando ahí está. vos Bueno, venga a pedirme el teléfono, está ahí. no, Punto. pero espera, ahí está. Bueno, ahí está el punto. Qué bueno que tocas ese ejemplo. Ahora, yo te dije, Iván, Enrique, guardame mi teléfono. Avísame si suena, por favor. Y no escuché. Y vos agarrás y guardás. Entonces vos habrás sido bore conmigo, porque yo te pedí un favor. Cierto, Bueno. no es tu obligación. Si querés, si no, no. Ahora, eso no es lo que yo reclamo. Está bien. Yo, Como para lo que- cualquier otro tema, ellos también me lo que imagino tengo que miedo piden nomás es que colaboración. tu calificación de embores, ¿verdad? Que puede ser que sean embores, se usa acá para justificar como tiene. No, pero vos estás en tu derecho, Uruguay está en su derecho de ser bore con Paraguay. No hay ningún problema. pero no pero se necesita ser supone bore porque tampoco. no tendrían que. No, y ¿Entendés? Eso es más lo que digo. Te juro que te voy a ir a la pausa. Bueno.